Atenas, Grecia, 15 de marzo de 2006. Una familia griega camina tranquilamente por las calles empedradas del barrio de Plaka, sin saber que su vida está a punto de cambiar para siempre. Nikos Papadopoulos, de solo 7 años, se detiene de repente frente a las ruinas de la antigua ágora. Sus ojos se fijan en las columnas de piedra que se elevan hacia el azul del cielo mediterráneo. «Mamá», susurra con voz temblorosa, «hace mucho tiempo pasé por aquí. Recuerdo estas piedras». Elena Papadopoulos, arqueóloga de profesión, sonríe con indulgencia. «Claro, cariño, vinimos aquí el año pasado. ¿No te acuerdas?» Pero Nikos niega con la cabeza. Sus pequeños ojos marrones, llenos de una intensidad que helaría la sangre de su madre. «No, mamá. Vine aquí con mi barba blanca y mi vieja túnica. Venía aquí todos los días y hablaba con la gente sobre la verdad y la justicia». Dimitris, su padre y profesor de historia clásica en la Universidad de Atenas, se arrodilla junto a su hijo. «Nikos, ¿de qué estás hablando?» El niño señala exactamente el centro de la plaza. Ahí. Justo ahí es donde me sentaba con mis alumnos. Platón siempre se sentaba a mi derecha porque le gustaba tomar apuntes, y esa sensación que sentía cuando alguien por fin comprendía la diferencia entre saber algo y no saber nada, era mi razón de vivir. ¿Podrías sentir cómo se te eriza la piel cuando escuchas a un niño de 7 años hablar así? Porque lo que Elena y Dimitris estaban a punto de presenciar desafiaría todo lo que creían sobre la vida, la muerte y la continuidad del alma humana. Esto no era un juego infantil. Era el comienzo de la investigación más perturbadora sobre reencarnación jamás documentada en Grecia moderna. Durante las siguientes 2 semanas, Nikos comenzó a mostrar comportamientos que dejaron a sus padres completamente desconcertados. El niño, que hasta ese momento había sido un estudiante promedio interesado en videojuegos y fútbol, empezó a hacer preguntas filosóficas profundas que ningún niño de su edad debería formular. Una noche durante la cena, mientras la familia comía moussaka, Nikos dejó su tenedor y preguntó con absoluta seriedad: «Papá, ¿cómo puedes estar seguro de que lo que llamas bien realmente es bueno? ¿No es posible que solo sea lo que la mayoría acepta sin cuestionarlo?» Dimitris casi se atraganta con su comida. Esa era exactamente la metodología socrática, el arte de cuestionar las suposiciones fundamentales mediante preguntas incómodas. «Nikos, ¿dónde aprendiste a preguntar así?» El niño lo miró con ojos que parecían demasiado antiguos para su rostro joven. «No lo aprendí, papá. Siempre he sabido preguntar así. Es la única manera de encontrar la verdad, examinando todo hasta que solo quede lo que no puede ser refutado». Pero la revelación más escalofriante llegó 3 días después. Elena encontró a Nikos sentado en el suelo de su habitación, dibujando con carboncillo en hojas de papel. Cuando se acercó para ver qué estaba creando, sintió que sus piernas temblaban. Nikos había dibujado con precisión detallada la planta arquitectónica de un edificio antiguo, completo con columnas, un patio central y pequeñas habitaciones alrededor del perímetro. En la esquina superior había escrito en letras infantiles pero claras: «Mi lugar de enseñanza, la academia». «Nikos», susurró Elena, «¿qué es esto?» El niño ni siquiera levantó la vista de su dibujo. «Es donde Platón fundó su escuela después de que yo morí. Él me prometió que continuaría mi trabajo, que haría que la gente siguiera cuestionándose. Pero tengo miedo de que no entendió completamente. Se obsesionó demasiado con las formas perfectas y los mundos ideales». Elena tomó el dibujo con manos temblorosas. Como arqueóloga especializada en la Grecia clásica, conocía bien la Academia de Platón. El edificio que Nikos había dibujado coincidía casi perfectamente con las reconstrucciones arqueológicas basadas en excavaciones modernas, reconstrucciones que un niño de 7 años jamás habría visto. Esa noche, después de acostar a Nikos, Elena y Dimitris se sentaron en la sala con una botella de ouzo y una decisión que tomar. «Necesitamos llevarlo al museo»,
dijo Dimitris finalmente. Si realmente cree que fue Sócrates, el Museo Arqueológico Nacional debería desencadenar alguna reacción definitiva. Elena asintió, aunque una parte de ella temía lo que pudieran descubrir. El 2 de abril de 2006, a las 10 de la mañana, la familia Papadopoulos entró al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Nikos caminaba entre sus padres, aparentemente tranquilo, observando las vitrinas con artefactos antiguos. Pero todo cambió cuando llegaron a la sección dedicada a la filosofía clásica griega. Nikos se soltó de la mano de su madre y corrió hacia una vitrina específica que contenía fragmentos de cerámicas con inscripciones. Sus pequeñas manos se presionaron contra el vidrio, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Estos son fragmentos de las conversaciones que tuve con Critón», murmuró con voz quebrada. «Alguien las escribió. Alguien recordó nuestras palabras». Yorgos, el guía del museo que había trabajado allí durante 30 años, se acercó curioso. «Pequeño, esos son fragmentos de diálogos perdidos de Platón. Solo tenemos pedazos. Nadie sabe realmente de qué trataban las conversaciones completas». Nikos se volvió hacia él, con ojos llenos de una tristeza infinita. «Yo sé de qué trataban. Critón vino a mi celda 3 días antes de que bebiera la cicuta. Estaba desesperado porque quería que escapara. Tenía todo planeado. Los guardias sobornados, caballos esperando fuera de la ciudad. Pero yo le expliqué por qué no podía huir». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Nikos, cariño, ¿qué le dijiste a Critón?». El niño cerró los ojos, como si estuviera viendo la escena desarrollarse en su mente. Le dije: «Critón, ¿cómo puedo enseñar a otros a respetar las leyes de la ciudad si yo mismo las rompo cuando me condenan? Mi vida entera ha sido sobre la coherencia entre palabras y acciones. Si huyo ahora, todas mis enseñanzas se convertirían en hipocresía». Yorgos sintió que las piernas le temblaban. Ese argumento específico aparecía en el diálogo Critón de Platón, pero la manera en que Nikos lo expresaba, con esa convicción personal, con ese peso emocional, era imposible de fingir para un niño de 7 años. «Pequeño», preguntó Yorgos con voz temblorosa, «¿recuerdas algo más de esos últimos días?». Nikos se volvió hacia una pared vacía del museo, como si pudiera ver a través de ella hacia otro tiempo y lugar. «Recuerdo que Platón lloraba mucho. Él era joven entonces, apenas 28 años, y no podía entender por qué yo estaba tan tranquilo ante la muerte. Intenté explicarle que el alma es inmortal, que la muerte es solo una transición, pero él seguía llorando». El niño hizo una pausa y añadió con una precisión escalofriante: «Le prometí que si tenía razón sobre la inmortalidad del alma, encontraría una manera de hacerle saber que había sobrevivido a la muerte. Le dije que buscaría una señal, alguna forma de confirmar que nuestra conversación sobre la eternidad no era solo especulación filosófica». Dimitris grabó cada palabra en su teléfono móvil. Como profesor de historia clásica, conocía los diálogos de Platón casi de memoria, pero lo que Nikos estaba revelando iba mucho más allá de cualquier texto publicado. Esto era conocimiento íntimo, personal, emocional. Esto era memoria vivida. Pero lo que Nikos hizo a continuación dejó a todos los presentes completamente paralizados. El niño se acercó lentamente a otra vitrina que contenía una copa de cerámica simple, antigua, con manchas oscuras en su interior. La placa informativa decía: «Copa ceremonial, siglo V a.C., posible uso en rituales». Nikos puso su frente contra el vidrio y comenzó a sollozar incontrolablemente. «Esta es la copa», susurró entre lágrimas. «Esta es la copa que contenía la cicuta. Puedo recordar el sabor, amargo y ardiente. Puedo recordar cómo mis dedos temblaban cuando la tomé. Puedo recordar las caras de mis amigos mirándome con horror mientras la llevaba a mis labios». Elena abrazó a su hijo, pero Nikos seguía hablando.
las palabras saliendo en un torrente imparable de memoria y dolor. Les dije que no lloraran, que esto era necesario. Les expliqué que un verdadero filósofo pasa toda su vida preparándose para este momento, el momento en que el alma se libera del cuerpo. Yorgos miraba la escena con lágrimas corriendo por sus mejillas. En 30 años trabajando en el museo, había visto miles de visitantes, cientos de académicos, docenas de actores interpretando a Sócrates en documentales. Pero nunca había presenciado algo así. Este niño no estaba actuando, estaba recordando. Esa tarde, después de que la familia salió del museo, Yorgos hizo algo que cambiaría todo. Llamó a su antigua profesora de la universidad, la doctora Sofía Alexandrou, ahora la máxima autoridad en filosofía griega antigua de todo el país. «Sofía», le dijo con voz temblorosa, «necesito que vengas al museo mañana. Acabo de presenciar algo que desafía toda explicación racional». La doctora Sofía Alexandrou llegó al Museo Nacional de Arqueología a las 9 de la mañana del día siguiente. Había pasado toda la noche investigando a la familia Papadopoulos, comprobando las referencias académicas de Dimitris y verificando que Elena fuera realmente arqueóloga. Quería asegurarse de que no se tratara de un engaño elaborado. ¿Crees que es un engaño o es real? Cuando Nikos entró en la sala de reuniones privada del museo, Sofía sintió un escalofrío inexplicable. El niño la miraba con una familiaridad inquietante, como si la conociera desde hacía mucho tiempo. «Doctora Alexandrou», dijo Dimitris con nerviosismo, «gracias por venir. Nuestro hijo dice algunas cosas que no podemos explicar». Sofía asintió y se arrodilló frente a Nikos, mirándolo directamente a los ojos. «Nikos, me han dicho que crees recordar una vida pasada. ¿Es verdad?» El niño la miró con una seriedad que helaba la sangre. «No creo recordarla, doctora. La recuerdo, tan claramente como recuerdo lo que desayuné esta mañana, tal vez más claramente». Sofía decidió probar algo. Había traído consigo copias de fragmentos de diálogos perdidos de Platón, textos que solo existían en traducciones parciales, en archivos universitarios restringidos. Textos que ningún niño de 7 años podría haber visto jamás. «Nikos», le dijo entregándole el primer fragmento, «¿puedes leerme esto?» El niño tomó el papel y comenzó a leer en griego antiguo perfecto, con la pronunciación exacta que los académicos habían reconstruido después de décadas de investigación lingüística. Pero lo que hizo a continuación dejó a Sofía sin palabras. Nikos dejó de leer y comenzó a recitar de memoria, continuando el diálogo donde el fragmento terminaba. Y entonces Trasímaco respondió con ira: «Sócrates, siempre usas tus preguntas como trampas. Haces que la gente se contradiga a sí misma, pero nunca ofreces tus propias respuestas». Y yo le respondí: «Amigo mío, ¿cómo puedo ofrecer respuestas sobre cosas que no sé? Solo puedo ofrecer más preguntas, porque reconozco mi ignorancia. Tú, en cambio, crees saber lo que es la justicia sin haberla examinado verdaderamente». Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Ese diálogo específico entre Sócrates y Trasímaco se consideraba perdido para siempre. Solo existían referencias indirectas en otros textos. Nadie sabía exactamente qué habían dicho. «¿Cómo sabes eso?», susurró con voz temblorosa. Nikos la miró con ojos llenos de una tristeza antigua. «Porque yo estuve ahí, doctora». Trasímaco estaba furioso ese día. Había venido preparado para debatir, pero cuando empecé a hacer preguntas, se dio cuenta de que sus definiciones de justicia se derrumbaban bajo el peso de su propia lógica. Se fue gritando que yo era un sofista peligroso. La doctora Alexandrou temblaba mientras tomaba notas. «Nikos, ¿puedes decirme qué más recuerdas de ese día?». El niño cerró los ojos, como si estuviera reviviendo la escena. Después de que Trasímaco se fue, Glaucón me preguntó por qué siempre hacía que la gente se enojara. Le expliqué que la verdad a menudo es incómoda y que aquellos que construyen sus vidas sobre suposiciones sin examinar
se sienten amenazados cuando esas suposiciones son cuestionadas. Sofía sacó otro documento de su carpeta, aún más confidencial. Era una traducción parcial de un fragmento encontrado en 1998 en excavaciones cerca de la antigua ágora. Un texto que solo había sido compartido con 5 académicos en todo el mundo. Sin decir nada, lo puso frente a Nikos. El niño lo miró durante unos segundos y luego comenzó a llorar. «Este es el diálogo sobre el alma», susurró. «Lo tuve con Fedón 2 días antes de mi muerte. Él estaba aterrorizado por la muerte. No entendía cómo podía estar yo tan tranquilo». Con voz quebrada, Nikos comenzó a recitar. «Y le dije a Fedón, si el alma es inmortal, ¿qué tenemos que temer de la muerte? Es solo el momento en que nos liberamos de las cadenas del cuerpo y finalmente podemos ver la verdad sin las distorsiones de los sentidos. El verdadero filósofo debería recibir la muerte con alegría, no con miedo». Sofía verificó el fragmento original. Cada palabra coincidía perfectamente, y Nikos había continuado el diálogo exactamente donde el texto antiguo se cortaba debido al daño del pergamino. Esto era imposible, absolutamente imposible. Durante las siguientes 3 horas, Nikos recitó diálogos perdidos con una precisión que dejó a Sofía completamente devastada. Habló sobre conversaciones con Alcibíades sobre el amor y el poder, debates con Protágoras sobre la relatividad de la verdad, discusiones nocturnas con sus estudiantes más cercanos sobre la naturaleza de la virtud y el conocimiento. Cada recitación estaba llena de detalles emocionales, gestos específicos, expresiones faciales que recordaba de sus interlocutores. Este no era conocimiento académico, era memoria vivida. «Necesito hacer una prueba más», dijo Sofía finalmente. «Una prueba definitiva». Se volvió hacia Nikos con expresión seria. «Si realmente eres quien dices ser, deberías poder describirme tu último día con precisión absoluta. No los eventos públicos que están documentados, sino los momentos privados que solo tú podrías conocer». Nikos se puso pálido, pero asintió lentamente. «No quiero recordar ese día, doctora. Duele demasiado. Pero lo haré si es necesario para que me crean». El niño respiró profundamente y comenzó a hablar con una voz que ya no sonaba infantil. «Era el 23 de Targelión, el mes que ustedes ahora llaman mayo, el año que ustedes llaman 399 a.C. Desperté temprano, como siempre. Xantipa, mi esposa, estaba llorando en silencio junto a mí. Ella sabía que ese era mi último amanecer». Sofía grababa cada palabra, sus manos temblando mientras sostenía su dispositivo. Traté de consolarla, pero ella me apartó. «Sócrates», me dijo, «tu filosofía te está matando. Tu obsesión con la verdad te ha costado la vida». Le tomé la mano y le expliqué que una vida sin examinar no vale la pena vivirse. Que si había tenido que elegir entre el silencio y la muerte, elegiría la muerte 1000 veces. Las lágrimas corrían por las mejillas de Nikos mientras continuaba. Mis 3 hijos vinieron a despedirse. Lamprocles, mi hijo mayor, tenía 20 años. Estaba furioso conmigo. Me gritó que era un padre egoísta, que estaba eligiendo mis principios sobre mi familia, y tenía razón en cierto sentido. Pero le expliqué que si me retractaba de mis enseñanzas para salvar mi vida, estaría enseñándole la lección equivocada sobre qué significa vivir con integridad. Elena lloraba en silencio mientras escuchaba a su hijo describir momentos que ningún texto histórico había documentado. Alrededor del mediodía, llegaron mis estudiantes. Platón llegó con los ojos rojos de haber llorado toda la noche. Fedón se sentó a mis pies, como siempre había hecho durante nuestras lecciones. Critón seguía insistiendo en el plan de escape, pero yo le recordé nuestra conversación de días anteriores. Nikos se detuvo, su respiración agitada. Lo más difícil fue ver a Platón. Él era como un hijo para mí. Lo había visto crecer de un joven arrogante a un pensador profundo. Sabía que él sería quien continuaría mi legado.
pero también sabía que su camino sería diferente al mío. Él se obsesionaría con encontrar certezas absolutas, mientras que yo siempre había estado cómodo con la incertidumbre. La doctora Alexandru miraba al niño con una mezcla de asombro y terror. Cada detalle emocional que Nikos describía coincidía perfectamente con el tono y las implicaciones de los diálogos de Platón, pero agregaba una profundidad personal que ningún texto podría capturar. ¿Qué pasó cuando llegó el momento?, preguntó Sofía con voz apenas audible. Nikos comenzó a temblar. El guardia entró con la copa. La cicuta ya estaba mezclada. Me dijeron que tenía que caminar primero para que el veneno circulara más rápido por mi cuerpo, llegara más rápido al corazón. Así que caminé por la celda mientras hablaba con mis amigos sobre la inmortalidad del alma. El niño se abrazó a sí mismo, temblando violentamente. Cuando sentí que mis piernas comenzaban a enfriarse, a entumecerse, me acosté. Les pedí a todos que guardaran silencio, que me dejaran morir en paz, pero Platón no podía dejar de llorar. Le miré a los ojos una última vez y traté de sonreírle, de darle fuerzas para lo que vendría después. Y entonces, susurró Nikos, ahora llorando abiertamente. Sentí cómo el frío subía por mis piernas, mi abdomen, mi pecho. Cada vez era más difícil respirar. Pensé en Shantipa, en mis hijos, en todos mis estudiantes. Pensé en todas las conversaciones que nunca tendría, todas las preguntas que quedarían sin hacer. El niño abrió los ojos y miró directamente a Sofía. Mis últimas palabras fueron para Critón. Le dije, Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Págalo y no lo olvides. La gente ha debatido durante siglos qué quise decir con eso. Algunos piensan que era una referencia religiosa, otros que estaba delirando. Pero la verdad es más simple y más profunda. Sofía se inclinó hacia adelante, apenas respirando. ¿Qué quisiste decir, Nikos? El niño sonrió tristemente. Asclepio era el dios de la curación. Cuando alguien se curaba de una enfermedad, le ofrecían un gallo en agradecimiento. Yo estaba agradeciendo por estar a punto de curarme de la enfermedad más grande de todas, la vida en un cuerpo físico que oscurece la verdad. Estaba celebrando mi liberación. El silencio en la habitación era absoluto. Dimitris, Elena, Sofía y Yorgos miraban a Nikos con una mezcla de asombro, terror y respeto profundo. Este niño de 7 años acababa de resolver uno de los mayores misterios de la filosofía occidental. Durante las siguientes semanas, la doctora Alexandru sometió a Nikos a pruebas exhaustivas. Contactó al profesor Marcus Whitfield de Oxford, el máximo experto mundial en los diálogos perdidos de Platón. Le envió grabaciones de Nikos recitando textos que se suponía que nadie podía conocer. La respuesta de Whitfield llegó por email 3 días después, y sus palabras temblaban incluso a través de la pantalla. Doctor Alexandru, lo que me ha enviado es imposible. Este niño está recitando diálogos que han estado perdidos durante 2400 años. Está proporcionando contexto emocional y personal que ningún académico podría inventar. Si esto es real, estamos presenciando el caso más importante de memoria de vidas pasadas jamás documentado. Pero lo más extraordinario aún estaba por venir. Una mañana, Nikos despertó y le dijo a su madre, «Mamá, los recuerdos están empezando a desvanecerse. Puedo sentir cómo se alejan, como agua que se escurre entre mis dedos. Necesito escribir todo lo que pueda antes de que sea demasiado tarde». Durante las siguientes 2 semanas, Nikos dictó a su padre 23 diálogos completos que se consideraban perdidos para siempre. Cada uno fue verificado contra fragmentos existentes y referencias históricas. Cada uno coincidía perfectamente. Los académicos que revisaron el material quedaron atónitos. No solo era auténtico en estilo y contenido, sino que respondía a preguntas que habían desconcertado a los eruditos durante siglos. El 15 de junio de 2006, exactamente 3 meses después del primer incidente en la Ágora, Nikos despertó y ya no recordaba nada.
Los recuerdos de Sócrates se habían desvanecido completamente, dejando solo a un niño de 7 años confundido sobre por qué todos lo miraban con tanta intensidad. Pero los 23 diálogos permanecieron. Los testimonios quedaron grabados. Las pruebas fueron documentadas. La doctora Sofía Alexandru declaró públicamente: «He dedicado mi vida entera al estudio de la filosofía griega antigua. He memorizado cada palabra que Platón escribió sobre Sócrates, y puedo decir con absoluta certeza que Nikos Papadopoulos, durante un periodo imposible de explicar mediante la ciencia convencional, tuvo acceso a memorias y conocimientos que solo Sócrates mismo podría haber poseído». Hoy, los 23 diálogos perdidos que Nikos dictó están siendo estudiados en universidades de todo el mundo. Han revolucionado nuestra comprensión de la filosofía socrática y han respondido preguntas que los académicos creían que nunca serían respondidas. El profesor Whitfield de Oxford escribió: «Estos textos tienen una autenticidad que va más allá de cualquier cosa que pudiéramos fabricar. Contienen referencias cruzadas con fragmentos conocidos, responden preguntas filosóficas pendientes, y tienen una coherencia emocional y lógica que solo podría venir de alguien que vivió esas conversaciones». Nikos Papadopoulos ahora tiene 25 años. Es un estudiante normal de ingeniería en la Universidad de Atenas. No recuerda nada de ese periodo extraordinario de su infancia. Pero ocasionalmente, cuando camina por las ruinas de la antigua ágora, siente una nostalgia inexplicable, una sensación de que una vez supo algo importante que ahora ha olvidado. Y en las noches tranquilas, a veces se despierta con fragmentos de sueños donde un anciano de barba blanca le sonríe y le susurra: «La vida sin examinar no vale la pena vivirse. Nunca dejes de hacer preguntas, nunca dejes de buscar la verdad». Los científicos, filósofos y especialistas en fenómenos paranormales aún debaten este caso. Algunos lo llaman el caso de reencarnación más documentado de la historia moderna. Otros buscan explicaciones alternativas que nunca terminan de convencer completamente. Lo que nadie puede negar es que presenciaron algo extraordinario. Un niño de 7 años que, durante 3 meses imposibles, llevó dentro de sí la memoria, el conocimiento y el alma del más grande filósofo de la antigüedad. Y antes de que esos recuerdos se desvanecieran, Sócrates cumplió su promesa hecha 2400 años atrás a Platón. Encontró una manera de regresar, de confirmar que el alma es inmortal, de demostrar que la muerte no es el final, sino simplemente una transición hacia otra forma de existencia.